Cordial saludo. Mi nombre es Estil José Fernández Ospino. Vivo en el Carmen de Bolívar. Estoy en segundo semestre de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y Distancia. En esta oportunidad les estaré explicando uno de los puntos de la tarea 2, Introducción a la Física y Geometría Vectorial. Nos piden interactuar con el simulador del movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, nos piden ajustar los deslizadores a los valores de posición inicial. En este caso, la posición inicial de la distancia en metros. Nos vamos aquí al simulador. Nos dicen que debe estar colocado en 0. La velocidad inicial, debemos tomar el último dígito de nuestra cédula. Yo tomo el 8 y le coloco 8.4 metros por segundo. Y la aceleración debe estar en 0. Procedo a acomodar aquí, poner en 0 la aceleración y le doy play. Esperamos un momento mientras que el simulador para. Esto es un movimiento rectilíneo uniforme. Esto nos dice que a medida que pasa el tiempo, ¿sí?, la distancia aumenta, pero la velocidad es constante. O sea que se mantiene en 8.4. Luego nos piden tomar un pantallazo. Aquí está el pantallazo que yo tomé, ¿sí? Luego nos dicen que coloquemos una aceleración diferente de 0 en el simulador. En este caso yo escogí 3.2. Procedemos a darle play. Esperamos unos segundos. Sí, listo. A medida que pasa el tiempo, ¿sí?, la distancia aumenta porque la velocidad ya no es constante, aumenta cada vez más, ya que hay una aceleración de 3.2 metros por segundo. ¿Sí? Luego nos piden hacer la captura, ya la hicimos y la colocamos en el trabajo. Esto nos arroja de igual forma también unos datos, una tabla con unos datos del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Luego nos piden graficar en MATLAB. Hacemos unas gráficas, ¿sí? Distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. En la distancia versus tiempo, vemos una recta, ¿sí? Una línea recta que es una pendiente, pero la distancia aumenta, pero constante, conforme al tiempo, ya que no tenemos una aceleración. Y la velocidad también es constante en 8.5. No aumenta, no aumenta en este caso. Y la aceleración, como es en 0, se mantiene en 0. Luego nos piden también graficar
en MATLAB el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, con una aceleración de 3.2 en este caso. Entonces, vemos las gráficas. Aquí, a diferencia de el movimiento rectilíneo uniforme, acá encontramos una curva, ¿sí? Que va en una pendiente. Eso nos dice que es una parábola. En la gráfica de la velocidad versus tiempo, a medida que pasa el tiempo, aumenta la velocidad, ya que existe una aceleración de 3.2. Luego nos piden que analicemos los resultados obtenidos. En este caso, yo hago un análisis general que para el caso de la aceleración en cero, la posición aumenta linealmente con el tiempo y la velocidad se mantiene constante. Eso caracteriza un movimiento rectilíneo uniforme. Para el caso con aceleración constante a 3.2 metros por segundo cuadrado, la velocidad aumenta linealmente y la posición tiene una curva cuadrática. Eso corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Luego nos piden responder unas preguntas. ¿Cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado? En la gráfica X, distancia versus tiempo, del movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica es una recta pendiente constante y la gráfica en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado es una curva, o sea, una parábola. Perdón, una parábola. En la gráfica velocidad versus tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme es una línea horizontal, que es la velocidad constante. Y para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado es una línea recta con pendiente igual a la aceleración. Velocidad cambia linealmente. En la gráfica, aceleración versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme la línea está en cero y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado tiene una aceleración constante, una línea horizontal diferente de cero. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Si la aceleración es cero, el movimiento se reduce a un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad no cambia en el tiempo, es constante y la posición varía linealmente con el tiempo. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? El área bajo la curva velocidad entre dos tiempos T1 y T2 representa el desplazamiento o el cambio de posición entre esos instantes. En movimiento rectilíneo uniforme acelerado, el área bajo una recta es un trapecio y equivale a la integral de la función lineal. Eso es todo. Muchísimas gracias.